Saludos everybody, saludos everywhere. Atacado everybody, tranquilo everywhere. Aquí los A saluda todos los lugares donde llega la señal. a todos los lugares donde las ondas hercianas. Donde las ondas radiales llegan a cada rincón del país de se escuchen. Y el Marimbón Pérez. Ah, cabrón. Buena onda, Pablo. Estamos aquí, Luicles y Pablucius. Transmitiendo desde algún rincón de este mundo. Aquí. Bueno, sí, estamos acá empezando pues una transmisión que lo que desea es compartir los puntos de vista. Y con Pablo nos gusta platicar y bueno, somos gente que nos gusta platicar. Por lo que ya nos conocemos con Pablo, nos gusta la casaca, diría en Guatemala. Nos gusta la analizada, la platicada, y pues lo hacemos ahí por teléfono. Y ahora pues estamos tratando de que quede santo y seña ahí de las pláticas para que pues si aportan algo sean de utilidad, y si pues tenemos algún error o alguna falta de visión, lo lindo sería compartir con más gente a través de sus mensajes y a través de pues lo que se quiera comunicar y participar también acá en esta plática, ¿verdad, Pablo? ¿Cómo estás? Un saludo hasta Las Vegas. Las Vegas, Nevada, sí, hombre, desde aquí, desde Las Vegas, Nevada, bonita ciudad para venir a pasear con los hijos. Yo tengo, la verdad que tengo en pendiente visitarte antes de que partas de ese lugar. Sí, cuando ya antes de que me vaya tenés que venir a dar una visita por acá. Sí, va a ser nice ahí. Y también grabar una plática ahí desde Las Vegas. Bueno, entonces lo que teníamos planeado, como empezar, es hablar acerca, bueno, tomar como base un blog que escribí hace unos días y que a Pablo le llamó la atención. Es un blog que titulé In Extremis. Y pues yo pues lo escribí, pero la verdad que ahora últimamente no lo he leído, así que va a ser enriquecedor el punto de vista de Pablo, pues que podamos compartir al respecto de ese blog, el cual va a estar aquí en la descripción. Lo vamos a dejar ahí para que pues lo lean, ¿verdad? Entonces, Pablo, no sé qué te llamó la atención en primer lugar ahí del blog. Pues fíjate que lo que más me llamó la atención es la analogía con el fútbol de la situación política. Uh-huh. Me gustó porque eh, la política se ha convertido en una especie de deporte en la que cada quien escoge su propio equipo y apoya a su equipo aún en cosas que quizás no esté de acuerdo, pero no le queda de otra, ¿va? Pues, hablando puramente de Estados Unidos, pues solo hay dos partidos, entonces a vos te toca escoger un partido y tenés que hacerle ganas, ¿va? A lo que si hay cosas que vos no estás de acuerdo con lo que el partido piensa, no te queda de otra porque vos tenés que apoyar al partido, ¿va? Y lo que más me gustó es de que desde un inicio en la columna se habla de que a diferencia del fútbol, del deporte, en el deporte tiene que haber un ganador y también tiene que haber un perdedor. Entonces, en la política no tiene que haber un ganador y un perdedor, sino que tiene que haber un consenso para el bien común. Tenemos que encontrar la forma en ponernos de acuerdo para mejorar cierta situación desde nuestros ciudadanos. Pero cuando nosotros empezamos a tomar esta actitud deportiva en la que lo que queremos es ganar y que el otro pierda, entonces estamos completamente tergiversando y jugando con algo de lo cual la vida de todas las demás, la vida de todas las personas depende, ¿no? De llegar a un consenso, de llegar a un momento en el que podamos encontrar, bueno, quizás mi opinión y tu opinión, tenemos que encontrar el lugar en medio para poder tomar las decisiones que van a ayudar a la mayoría de las personas, ¿no? Y ahorita no es así, ¿va? Ahorita definitivamente no es así. Sí, y más pienso de que más que no sea así, es en eso en lo que ciertos intereses lo quieren transformar, ¿verdad? En algo deportivo, y no solo digo intereses como una cuestión de bando, sino como una cuestión de características de personas, ¿verdad?
ciertas psicologías, por así decirlo, ¿ah? Quieren llevar un poco a ese terreno que al final de cuentas es más fácil de distinguir y de utilizar, ¿verdad? A la política, volviéndola un deporte cuando, como bien vos ves, en esencia, política y deporte no son lo mismo, pues, ¿verdad? Si no se llamara deporte la política, ¿verdad? O sea, el deporte tiene esas características cabal que vos ves, que es la deportividad cabalmente de saber, es como, pues, bueno, vamos a medir, vamos a medir. Y cabal dentro de la política, obviamente, cabal entra cierta deportividad, vamos, porque pues también se necesitan de mediciones, ¿no? Para pues, enriquecer cabalmente los análisis y no hacerlo a ojo así de buen cubero, ¿no? Entonces habría que ver quién es el que mejor acierta en los datos y en los análisis y todo, como para ver por dónde es que va la cosa. Pero eso tiene que tener cabalmente un sobremando, un sobreconsejo, una sobreguía que tiene que tener esos datos para cabalmente, como vos decís, poder repartir ese bien común tan necesario para la sociedad, porque si no, pues no estamos yendo a ningún lado. O sea, yo pienso que ya ha llegado el momento en que se le ha dado mucha carreta a este tipo de mara, vamos, o sea que y aquí sí. De hecho, imagínate hasta el entretenimiento ese de la Liga Española, que parece siendo que son más famosos a veces los chismes de los jugadores que su fútbol en sí. Sí, no, y un dato curioso de ellos es que en el caso de España, en el caso de esa rivalidad, son los únicos, creo yo, pues porque no pienso en otro lugar, donde tenés dos diarios que son abiertamente a favor de uno de los dos equipos populares. O sea, directamente, vos abrís el diario y vos sabes, estos van a decir lo que yo quiero escuchar. El tipo de prensa, la prensa, y algo que no se da en todos lados, porque vos vas aquí, te metes a ESPN o Fox o algo así, las cadenas tratan de ser neutrales a la hora de analizar lo que sucedió en el campo de juego. Bien, fíjate, algo que se me hace interesante antes que se me olvide, ahorita que estaba mencionando eso de ver quién es el que está un poco más acertado. Fíjate que había estado escuchando a Steven Pinker, se llama un escritor acá muy, bueno, tal vez no tan famoso, pero que tiene un libro que va a salir, que se llama Enlightenment Now. Y cuando habla de Enlightenment está hablando de la época esa en la que pues la ciencia explotó, y él quiere poner los aspectos positivos, pero hay algo que él menciona que se me hizo bien interesante. Él estaba diciendo que una de las situaciones que nos diferencian al oeste, dijo, las Western Societies con China, es que en China la filosofía del Tao es un poco más abierta en el sentido de que ni vos tenés la razón ni yo, sino que ambos tenemos partes de la verdad que es muy difícil de encontrar, ¿va? Entonces entre los dos tenemos que llegar a ese acuerdo, lo que hablamos, pero en Occidente, ¿va? Como le decimos en español, nosotros venimos de una clase de filosofía donde hay el debate filosófico. Entonces, en el debate filosófico, sí, vos tenés tu argumento que tiene que ser mejor que tu argumento. Y vos tenés que decir, si mi argumento es mejor, entonces tu argumento entonces no vale. Decís, ok, tu argumento es mejor. Pero entonces hay una cuestión un poco más de o vos tenés la razón o yo tengo la razón. Mientras que en el otro, el Tao es imposible, ¿va? O sea, es algo que es imposible de describir. Entonces, tanto vos como yo podemos tener parte de la verdad. Entonces, así lo pone él, no sé hasta qué punto tiene la gran influencia que él considera, pero sí se me hace interesante de que posiblemente ese dualismo en el que caemos una y otra vez, ¿va? Puede estar medido en nuestra forma de discutir los asuntos. Sí, pero al final de cuentas, fíjate que porque las formas al final de cuentas es lo que enriquece, pero a donde creo que va la cosa es en la pérdida entonces de la deportividad. O sea que en ese tipo de valores que tiene que tener la deportividad y que cabalmente es algo que enriquece la faena, vamos, porque aquí en la deportividad estamos hablando de algo que nos va a hacer ser mejores. Competencias. Sí, nos va a hacer ser mejores. Entonces, si alguien es mejor que vos tenés que saludarlo y rendirle su tributo como el mejor, ¿me entiendes?
Pero la competencia va a seguir y puede ser en un momento en el que pues si vos te superes y te mejores y entonces así el, al que le rindan el tributo deportivo pues va a ser a vos, pues así te esforzás. Entonces es algo super nice que hace que seamos o por lo menos tratemos vamos, de ser mejores, ¿verdad? Entonces ese tipo de pérdida de valores es, pienso yo, lo que está bajo ataque ahorita. La deportividad, estos chismes y todo este alaraca que se hace alrededor de ella y que toda esa hazaña, todo ese mal gusto, ¿vos? Toda esa falta de ética, toda esa ponzoña, toda esa trampa, o sea, hay cabida para los pícaros, ¿vos? O sea, la picardía es al final de cuentas también esencia de la creatividad, pero hay mara que sí se va de si se pasa de la frontera de una vez, o sea, así como, no, brother, tienes que ganar y después te vamos a felicitar, ¿verdad? No quieras, no creas que vas a ser cabrón solo porque llegaste más rápido porque le metiste zancadilla al otro. O sea, no te estás ganando la admiración, sino que te estás ganando la animadversión, ¿verdad? Entonces, en la política, eso de la deportividad no está tomado en cuenta ahorita y las estrategias son cada vez más torpes y cada vez más bajas, ¿va? Más básicas, más tan básicas pues que cabalmente ni siquiera llegan a enterarse de su torpeza a la hora de que debe entender lo que se está haciendo. Entonces cabalmente esa es la invitación que podríamos hacer al referirnos al blog, ¿verdad? Que estábamos hablando de In Extremis, que ya dejen de guiarse por los que están jalándolo todo a lo que ya no hay mañana. O sea, hay que dejarlos hablando solos y juntarnos las personas que queramos platicar para pues llegar a conclusiones y que la sociedad haga sus actos y haga los pasos que tenga que dar de manera razonada y analizada, pues, ¿verdad? No con esos arrebatos de una furia absolutamente infundada en la mayoría de los casos, ¿no? Sí, lo que pasa que como decías en el blog, las figuras que están ahí para polarizar, ¿no? O sea, escoges a alguien que es extremo en tu ideología y ese es el que te representa, o sea, y las personas que tal vez tienen una posición un poco más neutral y dicen, miren, esto puede que sirva, pero esto definitivamente no va a servir, esa gente todo el mundo la ignora, pues porque no dice lo que uno quiere. Pero ahí entran varias cuestiones, entran los sesgos, ¿ah? Y también entra el problema de no cuestionar nuestras propias creencias, al menos constantemente. Fíjate que yo personalmente he dado una conclusión en que yo valoro mucho la duda, fíjate vos. Y claro, es contrario a lo que mucha gente considera que, digamos, la fe, ¿va? No quiero entrar en detalles, pero por ejemplo, creer es más importante que dudar. Y yo pienso, a veces, ciertos momentos de la vida, yo creo que dudar es importantísimo. ¿Será que lo que yo creo está bien? O sea, tendré que volver otra vez al por qué yo creo lo que creo, revisar y compararlo con la realidad actual y decir, bueno, puede ser que esté un poco equivocado, porque, mira, cuando yo decía del problema de los deportes, de que el otro solo quiere ganar o quiere perder y que vos te tenés que subir, vamos a dar el ejemplo de los demócratas y los republicanos, ¿no? de las dualidades que ha existido. Los republicanos y los demócratas han cambiado de lado, digamos, en el aspecto social, en el espectro social, quizás no en el económico, ¿ah? Sí. Pero en el espectro social han cambiado. En el cultural, ¿no? Antes los republicanos, Lincoln era republicano, abolición de la esclavitud, ¿ah? Los demócratas, el KKK, o sea, la gente que estaba metida en el Ku Klux Klan eran demócratas. Y eventualmente se empezó a cambiar en el punto de que después resulta que los demócratas ahora son los que tienen a todas las minorías de su lado, cuando antes eran los republicanos. Y los republicanos ahora están, digamos, del lado de los ricos, ¿no? Que es la forma en la que se presenta, ¿no? Pero esos cambios se dan
precisamente porque uno cae en la deportividad política. Y el caso más claro es Trump. Trump ha hecho que se cambien ciertas cosas de un lado hacia otro. Por Sí. ejemplo, durante la Guerra Fría los republicanos estaban en contra de Rusia y los demócratas no, tenemos que llegar a un acuerdo, disminuir las armas nucleares, ¿me entendés? Sin embargo, ahora es al revés. Ahora vos mirás, resulta que los republicanos, no, si Rusia es un amigo. Y ahora los demócratas, no, Rusia intervino, Rusia es el peor enemigo. O sea, algo que antes le pertenecía de un partido cambia a otro y sin darte cuenta, ahora resulta que vos estás apoyando cosas que antes se supone que no apoyabas. Pero ¿por qué estás llegando a esto? Porque tu apoyo no viene de realmente pensar por qué estoy mi partido ahora está en parte de eso, o mi partido ahora está en contra. ¿Me explico? Sí, perdimos un poco la señal cabalmente en lo último. Pero tu análisis parece súper interesante en ese sentido cabalmente de que cómo es que se juegan de un lado para otro. Y es cabalmente, pues una de las conclusiones a las que se puede llegar es que cabalmente por eso mismo es que no hay que ir a los extremos, porque al final de cuentas paran siendo exageraciones, ¿va? Mm. ¿Va? Paran siendo visiones fatalistas, con tal de jalar la cosa hacia un lado que tiene tiempo de caducidad, pues, ¿no? Porque si la cosa no pasa, ¿va? Entonces, cabalmente, hay una característica de ese tipo de gente que no sé si disfruta o vive bajo esa premisa de, de- de urgencia, ¿va? Es como, por ejemplo, en el mismo deporte, el debate está servido. No sé si, no sé si has escuchado alguna vez el debate que hay en Argentina con respecto a las dos filosofías de fútbol. No. Pues de un lado, ¿verdad? Está el flaco Menotti, Uh-huh. ¿verdad? Uh-huh. Y por otro lado está Carlos Salvador Vilardo, ¿verdad? Uh-huh. Eh, Menotti propone cabalmente el juego Guardiola, ¿verdad? Que es fútbol total, todos atacan, todos defienden, la pelota es lo importante, ¿verdad? Acarícienla, quiéranla, Uh-huh. ¿verdad? Que tiene ese tipo de filosofía. Y está Carlos Salvador Vilardo, de que es así como, "Oh, a mí no me importa que no sé qué, que no sé cuánto, la cosa es ganar, ganar, Sí, ganar es lo más ganar". importante. Y entonces, ya ves que la mesa está servida. De hecho, en España se vivió con lo de Mourinho y Guardiola una consecución de esa filosofía que pues la confrontación viene de ahí de Argentina, o por lo menos desde donde yo la agarré. No sé si antes algún cronista del deporte antiguo nos puede decir si ya existía. Y me imagino que sí. Porque cabalmente son esas dos tendencias, ¿verdad? Están quienes quieren construir el juego y quienes lo quieren destruir, ¿verdad? Cuando Carlos Salvador Vilardo era jugador de fútbol, llegaron creo que era Independiente, a la final del fútbol mundial contra el equipo inglés, creo que era el Manchester o el Liverpool. Uh-huh. El Manchester creo que era porque estaba jugando contra Pete Best, Uh-huh. que uno lo dicen como uno de los mejores jugadores del mundo, pero también tuvo problemas con el alcoholismo. Pues la cosa es que estaba una jugada en la media cancha y se ve como Carlos Salvador Vilardo, cuando era defensa, le tira una patada en la rodilla, vamos, a este Pete Best. Uh-huh. Y el Pete Best se levanta y no lo mencionó así de milagro, vamos. Este Pete Best agarra así la bola y se la lleva, como que dice, va a querer la bola. O sea, como dice, jugar, pero no me mates, ¿me entiendes? Uh-huh. Entonces, pienso que cabalmente en la política y hay que empezar a ver ese tipo de cuestiones y empezar a reconocer quiénes están pasando ya de las reglas, pues, ¿verdad? Porque para eso es que tiene que estar el árbitro. Ahí lo que tenía que hacer el árbitro es expulsar y mandar a la calle a ese salvaje, ¿va? Uh-huh. Pero cuando el árbitro lo permite, ¿verdad? Entonces es donde ya viene la destrucción del juego. Y fíjate que esto mismo lo acomodó el mercado. Porque, por ejemplo, todos hablan así, ¿va? Todos los del fútbol antiguo hablan, no, Messi, oh, no, él no pudiera jugar, ya lo hubiéramos quebrado, ya lo hubiéramos, ¿va?
Ujú. pero, ¿me entiendes? O sea, ahora yo pienso que ya hay un trato social de que el Messi al final de cuentas es el que nos da a comer a todos, dirán, ¿va? ¿Va? Sí. Si lesionas a Messi, lesionas al fútbol, ¿no? Ujú. Entonces se va a perder interés. Además, te vas a ganar una fama de... vas a ser un jugador odiado, vamos. No, además las cámaras ya no te dejan hacer lo mismo que te dejaban hacer antes. O sea, antes, o sea, metes gol con la mano de Dios y poner la repetición y es todo granulado, blanco y negro, ni siquiera mirar realmente qué pasó. Hoy en día hasta te dan vuelta con la cámara 3D para que veas todo como había sido. Entonces, obviamente no, no. Y fíjate que yo pienso que en el caso de esa filosofía que vos hablas, el dualismo es que yo veo es ganar es lo más importante, es el fin justifica los medios, ¿ya? Y el otro es, no, si vamos a crear algo, tiene que ser en conjunto, ¿me Sí, entendés? O sea, con juego bonito, ¿ah? Pero en los aspectos de la política no sé qué tanto entra ahí eso, porque hay veces que en la política a veces siento que pasa más por eh, no tanto porque alguien a veces dirija en un sentido maquiavélico, sino muchas veces simplemente se da porque la gente se deja llevar por las ideas del momento, ¿no? Y Trump, por ejemplo, otra cosa que se me olvidó decir bien importante es otra cosa en la que te puedes dar cuenta cómo la forma de las personas cambia de acuerdo a sus sesos culturales y a veces que ni cuenta se da la gente, ah, es en el NAFTA y en el CAFTA, fíjate. Porque antes los republicanos eran todos por que lo que tenemos que hacer es abrir los mercados y vamos a hacer esto y el business. otro. ¿Ah? Y los demócratas supuestamente, digo supuestamente porque por lo que sucedió después, estaban en contra de esos tratados de libre comercio. Y eran los republicanos, que ellos son los de los negocios. Ellos eran Ah, los proteccionistas. los de los negocios. Pero ¿qué si resulta que viene Trump y sale diciendo cosas que a ellos les gusta, pero una cosa que él dijo es que había que suspender esos tratados? Y entonces de la noche a la mañana vos vas a los foros y ahora los republicanos ya no están por el free trade. Ahora cambió la cuestión y lo que sucede es que en el fondo ellos nunca han estado por política, sino simplemente han caído en lo de los equipos, ¿no? Y que vuelven siempre a eso y se pasaron al equipo porque el representante del equipo, el manager, ahora dice que estamos en contra del free trade y que eso es un robo. Y ahora resulta que vamos a apoyarlo. Si mañana que él dice que corta todo el free trade, Trump, todos los republicanos lo apoyan. ¿Cómo es posible que se haya volteado la tortilla? ¿En cuántos años? En 18 años más o menos se tomó. Sí, Porque lo que volteó la tortilla es que cuando llegó Obama, continuó con las mismas políticas respecto a los republicanos. Entonces, como ya no hay una diferencia, entonces es esa misma noción de ser lo que vos hagas, yo hago lo contrario. Pero ¿hasta qué punto les convenía a ellos o no les convenía a ellos? ¿Por qué no hay un diálogo real y exponiendo no porque Trump dice que es malo o no porque Obama dice que es bueno, sino realmente que la sociedad discuta si es o no conveniente para el país el free sí, trade? sí. Y fíjate que eh, el punto que estás dando es concluyente en el sentido de que se da ese, ese péndulo, ¿ah? De que te están aquí, que están allá. Uh-huh. Pero un poco a lo que, como a la pregunta que haces, ¿va? De qué características tiene y cómo le podríamos hacer match con lo que estábamos hablando. Es que no es que los que el yogo bonito no quieran ganar. Es que Uh-huh. para los del yogo bonito la victoria está a un más alto nivel. En donde el Uh-huh. que gana es el juego. Uh-huh. ¿Va? O sea que yo puedo perder, pero si hubo un partidazo, al final de cuentas no perdemos nadie. Entonces la victoria es más grande. Uh-huh. Sí, sí, ya te ¿Va? entendí. Porque eso es como cuando dicen, ¿va? No, es que o sea, se puede perder, pero hay maneras de perder. ¿Va? Uh-huh. Sí, es cierto. ¿Va? Entonces hay maneras en las que los equipos salen así y todos los regañan. ¿Va? Así, pero ¿por qué no corren? ¿Por qué no? ¿Va? En Estás cambio toda la hay razón. derrotas en donde todos, bueno, perdimos, qué bueno, lástima. Y te vas entonces satisfecho
de que hubo una faena interesante. Entonces ahí es donde hay una conciencia de que la victoria es más grande. El problema entonces es el acomodamiento político que tiene la sociedad, que creyendo de que solo teniendo dinero para comprar comida chatarra eh, es suficiente Eso como es, eso es eso suficiente. es salir de la pobreza, ¿va? Es Exactamente, poder entonces comer comida chatarra. exactamente. Y entonces es lo mismo un poco como las votaciones. Las votaciones están a un nivel de votaciones chatarra, pues, ¿no? Porque no hay discusión política, pues es solo yo soy de familia demócrata y así voy a morir, y ya te das cuenta con lo que vos estás diciendo de que pues el péndulo va a hacer que hayan ciertas cosas en las que vos con las personas que dirigen el partido en el que estás no estás de acuerdo. Habría que ver la vida de este como político, pues va este Churchill, él se cambió de partido varias veces. Pero mira, fíjate en lo de la discusión, que de la discusión política, el problema, volviendo a tu blog, el problema radica en que, como vos decís en ese blog, yo no puedo hablar de mercados, de crecimiento económico, sin que se me diga vos sos de derecha. Ah, no, vos sos derechista, fascista, imperialista, ¿va? O no puedo hablar de salir de la pobreza, distribución de la riqueza, sin que el otro, no, este no tiene absolutamente nada que hablar porque este es un marxista comunista, ¿va? ¡Váyanse a Entonces, Cuba! entonces se vuelven como malas palabras ciertas cosas, ¿ah? Crecimiento económico se vuelve como hasta cierto punto una mala palabra para aquellos, pero mira, el problema es este, de que tenés una parte, un equipo que se ha formado o que han formado, o se ha formado, no sé, pero que le importa el crecimiento económico por sobre todas las cosas. Ujú. ¿Ya? Y lo que se le denomina como la responsabilidad personal, ¿va? O sea, si vos salís adelante es porque sos cabrón y el que no, pues que come, ¿va? Pero por el otro lado está la gente que le preocupa la parte social y que para ellos el crecimiento económico no es tan importante como no dejar que esta gente se quede atrás, como que todos jugamos juntos y que no podemos dejar a esta gente en el camino. ¿Ya? Porque ellos iniciaron, porque no existe una igualdad a la hora de empezar, y ese es el proceso el que se discute entre izquierda y derecha. Yo digo, tiene que haber una forma en la que podamos dialogar y llegar a un acuerdo en que hay ciertas cosas que los mercados pueden administrar y hay cosas que los mercados no deberían de administrar y cuál es la verdadera función del Estado. Pero como no podemos dialogar porque en cuanto yo escucho la palabra de, no, vos estás del lado derecho o vos estás del lado izquierdo, automáticamente me cierro. Yo trato de escuchar a un gente con la que yo sé que no estoy de acuerdo, pero trato de escuchar cuáles son sus razones. En algunos casos, pues yo puedo decir, esta persona tiene razón en lo que piensa, ¿ah? No, tal vez no estaré muy de acuerdo, pero sí entiendo cómo llegó su razonamiento hasta allá. Pero eso es importante porque entonces yo sé cuáles son los problemas que él ve que quizás yo no veo. Pero Y, si yo simplemente digo, no, Luis no habla lo mismo que yo, aquel es de otra onda. Entonces, y todo lo que diga Luis Donis, para mí no vale, porque aquel apoya a X. O sea, ahí es donde viene el problema, ¿no? Y lo que pienso que como ciudadanos del mundo, guatemaltecos o estadounidenses, tenemos que comenzar a hacer a un lado estas malas palabras y estos asumir que el otro lado es tonto o que el otro lado es malvado o que el otro lado le lavaron el coco, sino que simplemente empezar a escuchar por qué la persona que está enfrente de mí piensa tan diferente. Tienen que haber razones y no todas las razones tienen por qué estar equivocadas. y es que es respetar el juego, vamos. Es respetar, ¿va? Que es lo que volviendo a la analogía del cabo siempre, ¿verdad? Es lo que el que mete patadas por todos lados no respeta. O sea, que sí hay que jugar duro, hay que jugar con ganas, pues, ¿va? Pero al final de cuentas, por lo que se menea la cosa es porque ir a ver espectáculo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, a ese punto, pienso yo que esa construcción de la creencia hacia el dinero, por ejemplo, está un cacho in extremis. O sea, el dinero tiene un uso maravilloso,
¿verdad? El uso de intercambio, la facilidad, el concepto es increíble, ¿verdad? Y no, no pienso que haya una mejor idea. Y de hecho, cómo va evolucionando y cómo es que vamos viniendo desde las conchas de mar, la sal, hasta el papel, los bonos, las acciones y ahora las criptodivisas, ¿verdad? Entonces, ese concepto como concepto de intercambio de bienes es increíble. Ahora de eso, a creer que es solo eso en sí te va a traer la felicidad, es darle atribuciones que el dinero no tiene. ¿Va? O sea, entonces es por lo mismo, ¿va? O sea, que cuando uno entonces se va in extremis, ¿va? Y no escucha y no puedes compartir, entonces te estás ensimismando y estás llevando tu comunidad hacia un aislamiento en donde pues ya ves que cualquier cosa puede pasar, pues, ¿verdad? Se pueden empezar a acercar peligros porque no estamos en coordinación la gente que vivimos en un derredor, ¿verdad? Y entonces imaginando todo eso pasándolo a geopolítica, al final de cuentas, pues, ¿a dónde nos vamos a ir? ¿Va? Al final de cuentas, ¿a dónde quieren llevar la cosa? ¿A dónde? Entonces hay que poner en su lugar a ese tipo de pensamientos que se quieren llevar de un lado al otro extremo la situación, pues como te... Pero bueno, entonces hay muchas cosas por discutir, muchas cosas que nos han venido a la cabeza y podríamos seguir platicando mucho más con Pablo, pero pues el tiempo y el tema lo vamos a dejar aquí por hoy. Esperamos poderles acompañar eh, lo más pronto posible. Esperamos hacerlo cada semana ahí con Pablo. y, Ujú. y espero pues nos sigan y nos comenten, principalmente comentarios que Sí, cabalmente enriquezcan este diálogo, porque no nos interesa escuchar improperios ni estupideces de ningún tipo. sí, sí, sobre todo pues que se comente, va, de que nos pongamos a dialogar, ¿no? Antes que nada, pero sin asumir de que la otra persona está equivocada automáticamente, sino por lo menos tratar de escucharla, o sea. Sí, sí, no, pues hay que aprender todo el tiempo y seguir aprendiendo, y eso lo vamos a hacer todos juntos. Así que gracias, nos vemos pronto. Hasta la próxima semana, Pablucius. Próxima semana, don Luis.